Bueno, mis hermanos amigos, soy José Sandoval, los saludo a todos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Vamos rápidamente a hablar sobre el Evangelio. Y el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿A cuánto nos gustan las buenas noticias? Creo que a todos nos gustan que nos dé buenas noticias, ¿cierto? Y Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que según la carne era del linaje de David, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. Gloria a Dios. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El Evangelio son buenas noticias, pero buenas noticias ¿de qué? Pues buenas noticias de parte de Dios. Sí, miremos el pasaje de Isaías capítulo 9, viene diciendo que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vemos el mundo en oscuridad y el Señor promete que iba a traer la luz. Y la luz es Cristo, y el Señor a través de su palabra nos fue dando esa luz o nos llenó de esas promesas. Y también dice acá en la palabra de Dios que este evangelio es el evangelio de una promesa hecha a nuestros padres. Eso lo encuentran allá en Hechos capítulo 13, versículo 32. Dice que el evangelio de aquella promesa. ¿Y a quién se le dio la promesa por primera vez? Pues el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y el hombre pecó contra Dios. Acuérdense la historia de Adán y Eva, todos la conocemos. Y el hombre pecó, y aunque Adán fue el primer transgresor, también fue el primer creyente. Y Dios prometió, ¿sí?, que así como el diablo utilizó ese instrumento que fue a Eva para que la raza humana cayera, así mismo Dios iba a usar a una mujer para que alguien nacido de mujer pues derrotara al diablo y acabara con el pecado. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. La promesa se hizo allá y la fue reiterando por toda la escritura. Usted lo puede encontrar. Y también Isaías 61 dice el propósito del Señor Jesús. Isaías 52 dice cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que lleva, de que anuncia las buenas nuevas de salvación. San Lucas capítulo 2 versículo 8 dice en el nombre de Jesús: en esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se le presentó el ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo. En la Reina Valera 1960 dice: os traigo nuevas de gran gozo. No son nuevas de gozo, sino de gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, no dos ni tres, un Salvador, que es Cristo el Señor. Recordemos que leímos ahí en el pasaje de Romanos que el evangelio de Dios, que ya le había prometido antes acerca de su Hijo, o sea que el evangelio habla directamente de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y al pueblo de Israel en su momento, dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las buenas noticias es esta, ¿cierto? Entonces hablamos del evangelio de aquella promesa que Dios hizo allá. Pero también la Biblia me dice que el evangelio de Cristo, según Corintios capítulo 2, versículo 12, dice que los apóstoles predican el evangelio de Cristo, porque Cristo fue el pionero de ese evangelio, ¿sí? El evangelio no es más que otra cosa que Cristo en acción.
También habla del evangelio de salvación. Por eso decimos que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. También habla del evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque aquel que está en conflicto, en guerra, en su interior, ¿sí? O en su entorno, viene el evangelio, lo cubre con su mensaje poderoso. Esa buena noticia trae paz al alma, y el Señor desde adentro hacia afuera empieza a cambiar nuestro corazón, y por lo tanto podemos vivir en paz. Eso lo dice en Efesios también, el evangelio de la paz, o en Hechos 10:36 también está. El evangelio de Dios, Romanos 1, el evangelio es de Dios, porque Él es el que dio la buena noticia allá desde el principio. También habla el evangelio del reino, Hechos 8:12, ¿sí? El reino de Dios. Habla en Apocalipsis del evangelio eterno. Pero entonces, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo. ¿Sí? Gálatas 1, capítulo 6 al 9, de capítulo 1, versículo 6 al 9 lo dice claritamente. No es que haya otro evangelio, sino que pues muchos pervierten. Hoy día hablan del evangelio de la prosperidad y esto, pero el evangelio no tiene nada que ver ni con riquezas, ni con fama, nada de eso, ¿sí? El evangelio son buenas noticias de salvación. El hombre estaba perdido, destituido de la gloria de Dios totalmente, y el Señor por amor viene y ilumina a través de su santa palabra la vida del pecador. ¿Sí? El mensaje del evangelio va centrado precisamente a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y su plan perfecto para salvar a la humanidad, ¿sí? Salvarnos de uno mismo, salvarlo del pecado, salvarlo de la muerte, salvarlo de la condenación, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer con este evangelio? Hombre, pues predicarlo a todo el mundo. San Marcos 16, versículo 15, el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y ya eso lo antecede una palabra, por tanto, id. ¿Sí? Ese por tanto lo dice también en Mateo 28, 19, donde dice el Señor en el 18, dice: toda potestad me es dada. Y como toda potestad me es dada, por tanto, id. ¿Sí? Entonces no podemos callar lo que el Señor hizo con nosotros, y cada uno de nosotros que hemos conocido y hemos aceptado el evangelio del Señor y procuramos vivir en Él, y que el Señor viva dentro de nosotros, y procuramos cada día hacer la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor es nuestra santificación, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque el evangelio tiene muchos beneficios, pero más de decir los beneficios del evangelio es decir, ¿qué es el evangelio? Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, teniendo en cuenta que el evangelio es un tesoro precioso depositado en vasos de barro, lo dice en Efesios, ¿sí? Dice: por lo cual no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O dice potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo, este evangelio es para usted. Buenas noticias de salvación. Acá dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El evangelio nos da una identidad, y aceptando el evangelio podemos empezar a ser nueva criatura, para poder decir, como dice en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo voy a leer para que le quede claro. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, 17. Sí, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También Gálatas 3:27 dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Es importante aceptar el evangelio, sí, que es predicado en todo lugar. Todos ustedes han escuchado el mensaje de salvación, y el evangelio es potencia de Dios para salvar. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Amigo, Cristo te ama y te quiere salvar. Dios me los bendiga. Chao, chao.